mente y sea edificado por el estudio de las Sagradas Escrituras, la palabra eterna de Dios. Y ahora con ustedes, así dice la Biblia. Sientes que no hay respuesta, no. Placer de parte del Señor poder saludar a los hermanos y amigos en esta preciosa hora. De veras le damos gracias a Dios porque Él en su misericordia nos da este privilegio. Este es un honor el que podamos estar aquí en las cabinas de esta radio con el propósito de compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Para esta hora yo quiero compartir con ustedes un precioso tema que le hemos intitulado Piedad y Contentamiento. Para ello yo voy a invitarles para que vaya conmigo a la carta que le escribió el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 6 y del 3 al 10, si Dios nos lo permite, vamos a hacer esta exposición. Y mientras usted busca este texto, si es que tiene la oportunidad, y si no, pues podemos escuchar lo que nos dice la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar. Te damos muchas gracias, poderoso Dios, por este espacio de tiempo. Queremos aprovecharlo al máximo, siempre bajo la dirección de tu buen espíritu, para que todos los que vamos a participar de esta palabra podamos sacarle el máximo provecho. Lo que queremos es crecer en nuestra vida espiritual, Padre. Queremos aprender qué es lo que tú quieres que aprendamos. No buscamos en tu palabra cosas curiosas, sino más que todo queremos aprender cómo quieres tú que nosotros vivamos. Bendice los oyentes desde el más grande hasta el más pequeño, y que tu palabra se glorifique en esta hora. Son cosas que te pedimos, te suplicamos y te agradecemos tan solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sin faltar la intervención gloriosa de tu Santísimo Espíritu. Amén y amén. Dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esta es la primera parte que nosotros estamos viendo. Pero el apóstol Pablo, que escribe esta carta, él está interesado en dejar bien instruido a Timoteo, y vemos nosotros que él está preocupado porque se han metido dentro del cristianismo falsos maestros. Esta es una carta doctrinal, pero acuérdese que dentro de la doctrina, la carta de Timoteo y Tito es conocida como las cartas pastorales, porque Timoteo estaba encargado en Éfeso de evitar que entrara una falsa enseñanza. Acuérdese que nosotros tenemos que ser atalayas, tenemos que estar preocupados en que entren falsas doctrinas, aunque no lo podemos evitar, pero es nuestro deber a cualquier costo enseñar la palabra tal y como está escrita, porque yo sé que muchas personas están interesados en conocer las verdades de Dios, aunque también hay una gran mayoría que lo que les interesa es otra cosa, como estamos viendo aquí. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es que si ustedes se dan cuenta, estimados oyentes, si nosotros examinamos, damos un vistazo a nuestro alrededor, nos damos cuenta que no todos están interesados en enseñar la sana doctrina. Muchos están preocupados en otras cosas, pero no están preocupados en que se predique la sana doctrina.
Por eso es de que nosotros estamos viendo acá que Timoteo, él era el encargado de velar por el grupo donde él estaba, como un pastor, para velar que no entrara falsa doctrina, pero a la vez tenía que enseñar la doctrina sana. Y eso es lo que realmente necesitamos en esta época. Por eso es que el evangelio está tan dividido. Por eso es de que nosotros vemos que hay tantas iglesias, tantos nombres, pero que están hechos pedazos. ¿Por qué razón? Porque no tienen doctrina. La realidad es que no tienen doctrina. Y si están enseñando otras cosas, pero no conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, desde un principio, Él fue el que trajo la doctrina real, la sana doctrina y la enseñanza. Y los apóstoles también lo publicaron después de que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo. Entonces los apóstoles se encargaron de proclamar esa sana doctrina. Pero esta doctrina, como dice acá, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, si no toma la forma exacta como está en las Escrituras, sino que está enseñando otras cosas, la doctrina es como un molde. Los que predicamos la palabra tenemos que ajustarnos a ese molde, y ese molde es la palabra de Dios. Recordemos nosotros que los puntos y la doctrina la encontramos desde Romanos hasta Judas. Apocalipsis es la profecía de la iglesia, que también hay profecía dentro de la doctrina. Pero yo les estoy explicando esto porque muchas personas se salen de lo que Dios realmente ha dicho, dicen cosas que Dios no ha dicho y hacen cosas que no deberían de hacer. Por eso es de que usted y yo tenemos que ajustarnos. Ese es el término, conformarnos, tomar esa forma exacta como está, amoldarnos a la doctrina. Pero esa doctrina es conforme a la piedad. Por eso les decía que nuestro título es piedad y contentamiento. Y la piedad, pues, ante todas las cosas es obediencia a Dios, ternura y compasión hacia los demás, revelado en el Santo Evangelio, porque solamente las personas que tienen a Cristo en su corazón verdaderamente, porque el problema es que hoy hay mucha confusión. Muchas personas piensan tener a Cristo en su corazón, pero la realidad es que no lo tienen. Es necesario que nosotros examinemos nuestro corazón si verdaderamente Cristo está viviendo en nuestro corazón. Porque cuando Cristo vive en el corazón de una persona es evidente por sus actitudes. No es solo que porque vaya a la iglesia 2 o 3 veces a la semana a encerrarse en 4 paredes, no, sino por sus actitudes. El evangelio se demuestra día con día y se demuestra la actitud que tenemos con el prójimo, con las personas que nos rodean. Si tenemos nosotros compasión, si tenemos ternura, si tenemos santidad, pureza de vida, limpieza de corazón, si tenemos pensamientos limpios, deseos puros, ahí está la clave de una persona que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón. No se equivocó nuestro Señor Jesucristo también al decir que cuando Él venga, Él va a llevar a su reino eterno solamente aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Pero sigue diciendo, porque el apóstol Pablo está interesado en aclararle a Timoteo que van a venir falsos maestros. Desde un principio nosotros lo podemos leer en esta carta, cómo el apóstol Pablo le está advirtiendo por esta causa. Incluso, por ejemplo, a Tito le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. O sea, igual Timoteo, Pablo lo dejó encargado en Éfeso para evitar que entraran falsos maestros con unas enseñanzas totalmente fuera de lo que las Santas Escrituras enseñan. Ese era el deber de Timoteo, y entiendo yo que debe de ser el deber de todo predicador. Nosotros tenemos que evitar que entre falsa doctrina.
Y no vamos a, y esta lucha no es una lucha cuerpo a cuerpo, sino es una enseñanza. Nosotros tenemos que enseñar. Lo que hoy no existe es enseñanza dentro de la iglesia. En la iglesia los hermanos hacen todo lo que quieren hacer porque no tienen una enseñanza. Acuérdense que cuando nosotros somos enseñados, somos educados a través de la palabra. Tenemos una educación bíblica cuando nos están enseñando qué debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Porque hay muchas cosas que se están haciendo dentro del cristianismo que no son bíblicas. Por ejemplo, muchos piensan que Dios es un payaso y están haciendo cosas que realmente deshonran el nombre de Dios. Pero vamos a las Escrituras, porque la base de nuestra fe y el fundamento de nuestra fe está en la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa, si alguno ya está enseñando algo que la Escritura no manda, aunque por supuesto que muchos usan la palabra de Dios. Por ejemplo, miren, en la primera parte que estamos viendo, aquí miramos nosotros los grandes pecados que están cometiendo estos falsos maestros. Verso 4. Está envanecido, o sea, ellos se han llenado de vanidades. Piensan que lo saben todo y que no necesitan de más enseñanza porque ellos lo saben todo. Y ellos están enseñando de acuerdo a sus pensamientos, no de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña. Por eso el apóstol Pablo dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Así fue y así es como se ha estado dividiendo el cuerpo del Señor. Son envidiosos cuando saben positivamente que se está enseñando la palabra, por el envanecimiento que tienen. Dice que nacen contiendas, discusiones, disputas para ver quién sabe más. Y eso precisamente pasa en los políticos. Nosotros no apoyamos la política ni a favor ni en contra, pero estoy poniendo un ejemplo. Todos dicen tener buenos planes para trabajar, pero la diferencia dentro del cristianismo es de que nosotros no estamos disputando con nadie. Nosotros estudiamos las Escrituras para enseñarlas, no para contender con nadie. Si a alguien no le gusta, está en toda su libertad, pero si alguien entiende que lo que se está diciendo es conforme a las Escrituras, de acuerdo a la doctrina sana, entonces el mismo Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad. Eso es lo más importante. Nuestro deber es predicar la palabra. Y mire qué otra cosa sucede. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Yo he escuchado mucho en lo secular que hay mucha corrupción. Y es cierto, corrupción hay por donde quiera. Pero lo más triste y lamentable del caso es de que hay corrupción dentro del evangelio. Porque oiga lo que dice el apóstol Pablo. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Porque como no tienen a Cristo en su corazón, su mente está envanecida. No tiene la mente de Cristo. Cuando Cristo vino al mundo, no vino con la intención de enriquecerse. Si Él es rico, Él es dueño de todo. Él es el creador del universo. Él es dueño de todas las cosas, incluso es dueño del oro y la plata. El Señor es el dueño de todo. Pero muchas personas entran al evangelio con la intención, con un entendimiento corrompido, con un corazón sucio. Ellos entran al evangelio para enriquecerse, como lo vamos a ver más adelante, porque sigue diciendo en el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. O sea, posiblemente estuvieron en la iglesia, pero nunca fueron convertidos. Porque el problema es que mucha gente está muy equivocada porque piensa que porque ya está en la iglesia, ya es una persona que Dios va a venir que cuando Cristo venga se va a ir con Él a vivir al cielo. Sin embargo, no se ha convertido. Mucha gente dentro de la iglesia no se ha convertido, mucho cristiano no se ha convertido. Por eso dice aquí
que estos maestros solo entran para hacer disputas necias, tienen corrompido el entendimiento y están privados de la verdad. Y aquí va la otra parte, que toman la piedad, o sea, el evangelio, como fuente de ganancia. Y mire, en sus enseñanzas aparentemente ellos usan la Biblia, agarran los textos a su conveniencia, no como está escrito. Porque, por ejemplo, encontramos mensajes de prosperidad, pero escuche usted esos mensajes de prosperidad y se va a dar cuenta que están utilizando el evangelio para aprovecharse y agenciarse ganancias deshonestas, riquezas que no les convienen. Porque yo le digo algo, cuando Dios quiere hacer rico a un hermano, o a una hermana, o a una familia, Él lo va a hacer. Él no necesita de tantas cosas. Pero lo que aquí se está diciendo es de que estos maestros han entrado dentro del evangelio con la intención de hacerse ricos. Pero la verdad es que nosotros tenemos la confianza en Dios. Si Él quiere hacerme rico, Él lo puede hacer. Pero lo que me manda a mí y lo que yo enseño, y debemos de recibir esa enseñanza, es esto: apártate de los tales. Cuando esas personas entran al evangelio para tratar de enriquecerse, cuando entran al evangelio porque lo que les interesa es la plata, el dinero, entonces debemos de tener cuidado. Porque miren, para sacarle el dinero al pueblo son inteligentes. Y hasta en cierta manera abusivos también, porque hablemos claro, nosotros tenemos que tener cuidado, porque la mayor parte de culpa la tiene el mismo llamado pueblo de Dios, porque ellos pagan para que los insulten y para que les saquen el dinero. Aún canales de televisión así hacen también. Canales de televisión utilizan la radio y todos los medios posibles con la intención de enriquecerse. Pero oiga lo que es la verdadera ganancia. La verdadera ganancia es espiritual. Por eso dice aquí, pero gran ganancia, verso 6, es la piedad acompañada de contentamiento. Oiga lo que dice la Escritura, y esto es doctrina. Gran ganancia es la piedad, el evangelio. Si solo con que Dios haya puesto su mirada en mí y me haya salvado, me haya perdonado, me haya justificado, eso es para mí una gran ganancia. ¿Qué más puedo yo pedir? Debo de estar contento, porque dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Debo de estar contento con esto. Ningún hijo de Dios se ha muerto de hambre. Dios nos dio manos para trabajar, cabeza, nos dio nuestros 5 sentidos. Aunque trabajan los que no están completos, los que no tienen una mano, y aún los que no tienen 2 manos, están haciendo trabajos honrados donde se gana el dinero honestamente. Y mucho menos nosotros. Mire, si Dios sabe sostener a sus hijos, no debemos de usar el púlpito, la radio, el canal de televisión para pedir dinero. Mire, si yo necesito algo, tengo un Dios todopoderoso. Debo de doblar mis rodillas y Él se encargará de ayudarme. Y yo debo de hacer lo que está a mi alcance, no solamente para beneficiarme yo mismo, sino para ayudar a los necesitados. Tenemos el ejemplo, voy a poner unos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham dice que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y dice que él agarró lo que tenía y salió. Pero de repente hubo una gran hambre en la tierra de Canaán. Y él agarró sus cosas y se fue para Egipto. Pero no tenía nada. No tenía nada. Y los pensamientos de Dios son insondables. Los propósitos de Dios son insondables. Y se fue para Egipto porque había una gran hambre en la tierra de Canaán. Y cuando regresó millonario. Hasta le puedo decir multimillonario.
Cuando él regresó otra vez a la tierra de Canaán, ya venía con muchas riquezas. Aunque antes las riquezas no eran tanto de dinero o como oro o plata, sino que más que todo era en ganado. Dice la escritura en el libro de Génesis que Abraham era riquísimo, como lo que hoy conocemos nosotros, un multimillonario en ganado. Él tenía mucha riqueza que Dios le había dado, pero Abraham no estaba interesado en la riqueza. Dios le va a dar a alguien que no es ambicioso, porque el problema es de que el pecado aquí es la ambición, la avaricia, la codicia. Esos son los males que nosotros vemos aquí. Pongo otro ejemplo. Salomón. Dice que Salomón desde pequeño empezó a gobernar el pueblo, pero él dice que dijo, realmente es una tarea bien difícil para mí porque soy pequeño, todavía soy joven, y ¿qué voy a hacer para gobernar una nación? Aunque hoy hay mucha gente que piensa que tiene la capacidad, pero eso es punto y aparte. Le estoy hablando de Salomón porque Salomón dice que una noche se fue a Gabaón, efectuó el sacrificio y se presentó ante Dios y le dijo, Señor, yo soy joven, me cuesta, para gobernar este pueblo necesito sabiduría, Padre, dame sabiduría para poder gobernar este pueblo. Porque Dios dice que se le apareció y le dijo, pide lo que quieras. Le hago la pregunta, estimado oyente, ¿qué pediría usted si se le apareciera a Dios y le dijera, mira, pedime lo que quieras, yo te lo voy a dar? Lo que quieras. Yo pienso que muchas personas no pedirían lo que pidió Salomón. Muchos pedirían casas, terrenos, riquezas materiales, bienes temporales, porque al final, cuando muramos, no nos vamos a llevar nada. Y mire, le agradó tanto la petición a Dios que hizo Salomón, que le dijo, mira, le dijo, te voy a dar sabiduría, y aparte de eso te voy a dar riquezas. No las pediste, pero te las voy a dar. Uno de los hombres más ricos en toda la historia de la Biblia fue Salomón, así como usted lo oye. Y él no estaba pidiendo riqueza, pero Dios le dijo, te la voy a dar porque no la pediste. A nosotros se nos enseña a buscar primero las cosas espirituales, porque el resto es una cadena. Dios va a cumplir su promesa. Pero sigo leyendo porque el tiempo se nos va. Oiga lo que dice. Verso 7. Póngale sentido. Porque nada hemos traído a este mundo. No trajimos nada. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Oiga lo que dijo un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre. Job no estaba para ver qué hacía en esta vida. Hermanos, no estamos para ver qué hacemos en este mundo, sino qué hacemos en el Santo Evangelio para alcanzar las almas para Cristo. Ese es nuestro deber. No entremos a la iglesia para ver cómo podemos enriquecernos o cómo podemos hacer mejores casas, mejores carros. No, estimado oyente. El Evangelio es para enriquecernos espiritualmente, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ahora aquí viene lo práctico. Verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí está el contentamiento. El ambicioso no está contento. Tiene un poco, pero quiere más, y cuando tiene más, quiere más, y nunca se sacia de querer tener. Por eso dice aquí, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo comida, y con qué taparnos, con qué cubrirnos, debemos de estar contentos. Y mire a quién se le está diciendo, a un pastor de la iglesia. No se le está diciendo a un miembro que solo está sentado. Pero esto es para toda la iglesia. Estemos contentos. Mayormente nosotros los que predicamos la palabra, estemos contentos. Es cierto, se nos critica de apáticos. Se nos critica de que no pensamos en el futuro. Pero yo le digo algo. Los que más pensamos en el futuro somos nosotros los predicadores. ¿Sabe por qué? Porque nos interesa la vida eterna.
No estamos pensando en un futuro terrenal, sino en un futuro celestial. ¿Qué va a ser de nuestras vidas más adelante? ¿Dónde vamos a ir a parar después de que hayamos muerto? ¿Dónde va a ir a dar nuestra alma? Porque muchos no creen que el alma existe. Sin embargo, nosotros vemos que de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero si pierde su alma, dijo el Señor. Pero nuestro tema es que estemos contentos. Por eso dice aquí, nada hemos traído, nada nos vamos a llevar. Basta con que tengamos que comer y tengamos abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, verso 9, caen en tentación y lazo. Oiga la advertencia. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahí está, miren hermanos, debemos de tener cuidado con esto. Es cierto que el dinero es servible en este mundo, pero no debemos nosotros de ser codiciosos. No debemos de caer en la tentación y el lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y las Escrituras nos enseñan ampliamente que debemos de tener cuidado. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquellos que se dedicaron a hacer dinero, mire, le voy a poner un ejemplo en el minuto que me queda. Cuando aquel hombre dijo, en el libro de Hechos, encontramos nosotros a un mago, que él dijo que cuando vio que los apóstoles imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo, él también le dice al apóstol Pedro, denme este don a mí, dijo él, para que cuando yo imponga las manos también aquellos reciban el poder de hacer milagros. ¿Y sabe qué le dijo el apóstol Pedro? Tu dinero perezca, porque tu pensamiento y tu corazón no es recto para con Dios. Pídele perdón a Dios, tal vez Dios te perdone. Pero hoy miramos nosotros dentro del Evangelio un montón de predicadores ambiciosos, miren hermanos, atrevidos, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, y en Judas, atrevidos y contumaces, se atreven a decir que van a predicar y le ponen un precio a su mensaje, hermanos. Vuelvo a repetirles que no tienen la culpa, ellos tienen la culpa porque han inducido a la gente, pero la gente tiene la culpa porque los está llamando para que les den un mensaje que endulce sus mentes porque les están pagando. Pero mire, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Que Dios me libre, que Dios lo libre a usted. Mayormente si usted es predicador, que Dios lo libre, porque si Dios no lo libra, nadie más nos va a librar. Ojalá que este mensaje nos haga reflexionar y recapacitar para que prediquemos por el amor a las almas, que prediquemos lo que está escrito. Puede que a muchos no les guste, eso es así porque así ha sido siempre. A nadie le gusta que le digan la verdad, pero como nosotros no nos pagan para decirlo, lo hacemos con toda la libertad que Dios nos ha dado, que nos ha librado. Alguien pudiera preguntar, entonces ¿es malo que le den una ofrenda? No, si usted no la pide, ¿no? Porque nosotros predicamos no por el amor a las ofrendas, sino por el amor a las almas. Ese debe ser nuestro mensaje y con toda la libertad debemos de predicar la palabra como está escrita, no más, no menos. Que la gracia y la paz del Señor sean en su corazón hoy y siempre. Nosotros volveremos dentro de 8 días, Dios mediante, si Dios así lo permite y si Cristo no ha venido. Le dejamos nuestra más cordial invitación para que nos escuche en el próximo de la serie. Amén y amén.